Se ha documentado por la Subprocuraduría Especial que existieron diversas formas de apoyo otorgadas por el expresidente a Manuel Camacho, que también generaron molestia y especulación. Algunos exgobernadores que se encontraban entonces en funciones, como Otto Granados Roldán y Patricio Chirinos Calero, han aceptado que Salinas les pidió apoyar la gestión del comisionado en Chiapas, pero solo en su función de negociador de la paz y no en sus aspiraciones personales. Manuel Camacho y el propio expresidente Salinas han justificado tal protagonismo como necesario para contrarrestar al del EZLN en los medios de comunicación, agregando el expresidente que el tiempo le había permitido concluir que tal protagonismo fue excesivo y que resultó equivocado darle a Manuel Camacho aquella responsabilidad en un momento tan delicado. Esta actitud tolerante de Salinas de Gortari, que justifica en atención al costo de darle prioridad al conflicto en Chiapas, se sostuvo hasta el 11 de marzo de 1994, en que tuvo un fuerte altercado con Camacho Solís y le requirió que definiera públicamente que no aspiraba a la presidencia. La prensa sostenía en sus principales titulares las noticias que provenían del problema de la paz en Chiapas y, en un segundo término, la campaña priista, en contraposición de lo que sucedía en otras épocas. Y esto generó la especulación de que hubo una campaña de prensa contra la campaña. La información sobre los actos proselitistas de Luis Donaldo Colosio, en efecto, solo aparecía en páginas interiores o de manera secundaria. Sin embargo, no existe evidencia de que esa escasa cobertura haya obedecido a la decisión exclusiva de alguna persona, pues en esos días la agenda de los medios de comunicación se determinó por otras prioridades, fundamentalmente el levantamiento en Chiapas, que desde el 1 de enero acaparó los espacios. Además, estaban las campañas de los otros candidatos y la actividad y protagonismo del comisionado Camacho, así como las propias simpatías de los diversos columnistas y articulistas de los principales medios informativos. Pero no obstante que el panorama para la campaña del abanderado del PRI en la prensa se presentaba adverso durante esos 3 primeros meses del año. Otra era la situación en lo relativo a las preferencias electorales. A juzgar por diversos documentos estudiados, las encuestas sobre preferencias electorales del 14 de enero al 22 de marzo de 1994, realizadas por Mori, Geo, Luis Harris, SEO, Instituto Superior de Cultura Democrática, ubicaban al PRI a la cabeza con porcentajes del 43 al 65%. El 6 de marzo de 1994, con motivo del aniversario del PRI, Luis Donaldo Colosio pronunció un discurso que fue considerado como crítico por algunas personas y medios de comunicación. Sin embargo, según lo relatan quienes participaron en su elaboración, el contenido del discurso buscaba, en primer término, sintetizar el pensamiento político del candidato, pues muchos de sus conceptos ya los venía expresando anteriormente. En segundo lugar, con el discurso del 6 de marzo, el equipo de Luis Donaldo Colosio quería establecer una identidad política propia, marcando una mayor distancia del candidato priista con el entonces presidente en una suerte de cambio con continuidad. En cuanto a la idea popular de que el entonces presidente se había molestado por este discurso, el cual había conocido con anterioridad, Salinas de Gortari señaló que lo único que le dijo a Luis Donaldo Colosio respecto de algunas críticas al presidencialismo fue que no era bueno rechazar facultades que después iba a necesitar, tal y como se lo comentó a Pedro Joaquín Cadwell. La Subprocuraduría Especial solicitó el apoyo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para realizar un análisis de los discursos pronunciados por el político sonorense a fin de identificar posibles cambios de contenido. El estudio concluye que, en el discurso pronunciado por Luis Donaldo Colosio el 6 de marzo de 1994, en la ceremonia de aniversario del PRI, no se encuentran indicadores que reflejen confrontaciones graves entre el candidato y los grupos políticos de su partido, ni con actores políticos, económicos y sociales de nivel nacional e internacional.
De acuerdo con los expertos en ciencias políticas, las promesas hechas por el candidato nunca marcan una ruptura definitiva ni cambios sustanciales en el rumbo económico del país. Los acontecimientos coyunturales obligaron al candidato a ser incluyente y a borrar las fronteras entre posturas irreconciliables y a mostrar un cierto alejamiento del Ejecutivo. Este alejamiento, afirma el estudio de la UNAM, se explica por las repercusiones del alzamiento armado y la manera en que éste cuestiona la administración en turno. Por otra parte, en las indagatorias no se encontró ningún señalamiento de amigos o colaboradores de Luis Donaldo Colosio en el sentido de que alguien le hubiera pedido su renuncia a la candidatura. Algunos, en cambio, refieren que en algún momento de molestia con Carlos Salinas por sus decisiones, llegó a preguntarse en voz alta, ¿qué pasa si renuncio? Ello implicaría que el candidato a la presidencia valoró tal posibilidad, mas no que se le haya pedido la renuncia. De la investigación no se desprende que el abanderado priista hubiese recibido la supuesta llamada aquella mañana del 23 de marzo de 1994 con el objeto de que renunciara a su candidatura. La Fiscalía Especial indagó las relaciones entre Luis Donaldo Colosio y distintas personalidades de la vida nacional. Con José Córdoba Montoya, en ese tiempo encargado de la llamada Oficina de la Presidencia, se observó que existían relaciones políticas de respeto y que durante la campaña las reuniones entre ambos personajes fueron siendo menos frecuentes. Pero al menos en materia electoral, según refiere Santiago Oñate, Luis Donaldo Colosio mostró sus reservas hacia Córdoba, al pedir que ya no se le informara, sin que puedan desprenderse, por otro lado, rupturas personales o políticas entre ambos personajes. Entonces, ¿qué había de cierto sobre que José Córdoba Montoya pretendió influir o intervenir en la campaña del PRI y que para hacerlo aprovechara el grado de influencia que tenía en el presidente Salinas? De la investigación realizada por la Fiscalía Especial, resultó que solo 2 personas hicieron referencia a que hubiera tal intención en el asesor presidencial, Manuel Camacho Solís y Alfonso Durazo. Camacho Solís hizo su deducción al señalar que Córdoba Montoya intervenía en todo. Por su parte, Durazo Montaño indicó que José Córdoba tenía una pretensión desmedida de influir en las decisiones de campaña como si se tratara de una más de las tareas a su cargo. Otra de las sospechas era que Córdoba Montoya manejaba tanto el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, CISEN, como el Estado Mayor Presidencial. No pasó desapercibido a los ojos de los investigadores el hecho de que los informes de seguridad nacional sí llegaban a la oficina de la presidencia y que, por ello, el jefe de la misma pudo tener acceso a dichos informes e incluso a emitir opiniones al respecto. Sin embargo, si bien se ha constatado que las funciones de José Córdoba Montoya eran múltiples, observándose además que tenía gran influencia en Carlos Salinas, no existía ninguna dependencia jerárquica del CISEN y el Estado Mayor Presidencial.